Estás escuchando El Descampado. Regresamos de la publicidad en el informativo y vamos a ir con nuestro enviado especial en el pabellón de los deportes del Real Madrid, en el Paseo de la Castellana, que hoy va a coger un concierto muy especial. ¿No es así, Sergio? Así es, Agustín. Queda muy poco para que Miguel Ríos y su banda se suban a las tablas. Alrededor del pabellón ya comienza a haber gente que está ansiosa por formar parte de un acontecimiento nunca antes visto en España. Un espectáculo con mayúsculas, con láser, con pantallas gigantes, con focos, con torres de sonido. Sobre el escenario lo estáis viendo, ahora mismo hay un paisaje de guitarras, de teclados, de baterías, de amplificadores, de pedales, de pies de micro y un laberinto de cables que serpentean por el suelo. Todos son conscientes de que estos dos conciertos, el del día 5, el de hoy y el de mañana día 6, van a ser trascendentales. Aquí todo está preparado para acoger a uno de los conciertos más importantes de los últimos años, o casi todo. Son las 5 de la tarde y echando un vistazo a los rostros del equipo que se pasea de un lado para otro, entre carreras y conversaciones, realizando los últimos ajustes, percibimos un gesto serio, diría que incluso de preocupación. Hay una sombra cerniéndose sobre este show, porque ha surgido un imprevisto que puede desbaratar todo y que ha tornado esta celebración, esta fiesta, en una experiencia de resultado agridulce. El concierto está anunciado a las 10 de la noche, se han realizado las pertinentes pruebas de sonido, se ha verificado el funcionamiento de las luces, pero falta uno de los elementos más importantes en este rompecabezas llamado Rock and Ríos. La unidad móvil, encargada de registrar el concierto, todavía no ha llegado. Se supone que tendría que haberlo hecho ayer, día 4, pero no fue así. El camión parece haber desaparecido de la faz de la Tierra. Y nadie sabe a quién llamar, a quién contactar. Sí se confirma que salió de Inglaterra, eso está claro, eso se ha confirmado, pero poco más. ¿Y si ha tenido un accidente? ¿Y si ha surgido algún problema? El concierto de hoy tiene que grabarse, sí o sí. Hay mucho dinero invertido. Pero sin unidad móvil, todo se complica bastante. En el peor de los casos, todos los protagonistas de esta historia se agarran a la esperanza de que todavía queda otro cartucho mañana. Pero todos se preguntan lo mismo. ¿Llegará a tiempo ese maldito camión? Esta es la historia de un disco que sacudió a un país, que transmutó las reglas del juego y que cambió la industria. El más vendido del año, el más vendido de la historia del rock español y que se hizo porque no sabían que era imposible. Bienvenidos al Descampado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, boricos y boricas? Tras los programas dedicados al lobo ibérico, que espero de corazón que os hayan servido no solo para conocer al Canis lupus signatus, sino también para tener presente cuál es la horrible situación que tiene este animal en España, hoy volvemos a la música. Después de casi 3 años. Madre mía. Tuvimos 2 episodios dedicados a la banda sonora del Batman de Tim Burton, uno a Danny Elfman y otro a Prince. Pero más allá de eso, el formato clásico del Descampado en el que desbrozamos la historia de cómo se gestó un álbum, pues hacía tiempo que no lo retomábamos. Desde 2023, casi nada. El último fue el de Tubular Bells, el de Mike Oldfield, muy recomendable, por cierto. Fueron 3 episodios increíbles. Pero hoy he elegido, por primera vez, si mi memoria no me falla, una producción española, que ya iba siendo hora. Y también, por primera vez, se trata de una grabación en directo. Un directo con mucha historia, que solo con la introducción que acabas de escuchar ya creo que te haces a la idea de la magnitud de todo lo que estoy a punto de narrarte. Porque este Rock and Ríos de Miguel Ríos es una aventura plagada de cuitas, de obstáculos, de miradas al abismo y de mucho amor por la música. Y no solo eso,
En estos programas, porque ya adelanto que mínimo van a ser 2, ya ni me molesto en explicarlo, cosas que pasan. A estas alturas no le sorprende a nadie, Sergio. Yo solo aviso. Si aquí nos conocemos todos. Vamos a analizar, además de todo el proceso de grabación, de creación, los ensayos, los repertorios, los músicos involucrados, lo que fue la producción escénica en sí. Vamos a tratar también su enorme importancia para la historia del rock en este país, incluso para la industria del espectáculo. Y esto sé que te va a sorprender mucho, porque no sé si lo sabes, pero este disco desencadenó un despertar cultural y social, hasta la fecha inédito, hacia un género musical que había sido estigmatizado y desdeñado durante muchos años. Gracias a este álbum, el rock salió de la cueva y se presentó ante la sociedad como una fuerza transformadora a la par que rentable, porque eso siempre es importante. Lo de que sea rentable importa mucho, sobre todo para la supervivencia de los géneros. Así es. Un canto a la revolución, un fenómeno de masas, una vía de expresión identitaria, una fiesta que unió y sigue uniendo a diferentes generaciones de hijos del rock and roll, y algo que hay que destacar, un paso más en la profesionalización del oficio de ser músico. 2 noches que pasaron a la historia, que se grabaron en el ADN de una sociedad, y todo eso gracias al Rock and Ríos. Qué bien lo vamos a pasar. Para este programa voy a utilizar diferentes fuentes. La principal va a ser un libro maravilloso, que además está muy bien escrito, de José Mi Valle, llamado Rock and Ríos. Lo hicieron porque no sabían que era imposible. Publicado por FM, que tiene libros buenísimos de música. No me pagan, no me patrocinan, aunque acepto patrocinios por otro lado, pero de verdad que consultad su catálogo porque hay cosas muy chulas. Y hablando de cosas chulas, ya sabes que te puedes unir al Patreon del Descampado, porque allí vas a encontrar todo tipo de contenido extra y además apoyarás a que todo esto pueda seguir funcionando. Es importante recordarlo porque este programa y todo lo que rodea el Descampado sobrevive gracias a ese apoyo, a toda la gente que confía en mi trabajo. Así que yo te animo, con muy poco al mes harás que todo esto pueda seguir funcionando. Yo soy Sergio, esto es El Descampado, y como dice Miguel, este era el tiempo del cambio, el futuro se podía tocar. Por otra parte, 5 abogados defensores de los procesados en El defensor del pueblo tenga que ser una especie de inquisidor. Hasta las 11 horas del próximo lunes se ha suspendido el juicio oral del caso Almería. a cabo esta devaluación, se tratará de una 6.000 devaluación combatientes palestinos a los que Israel exige que depongan las Su armas. Majestad el Rey Don Juan Carlos ha recibido esta mañana en audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela. Estamos a comienzos de los 80, en plena transición, la dictadura ha quedado atrás, o más o menos, y en la calle late un deseo de abrazar la modernidad y la democracia. Pero, en 1981, se produce un recordatorio. ¡Quieto todo el mundo! Aquel 23F, los fantasmas regresan cuando miembros de la Guardia Civil entran en el Congreso de los Diputados, comandados por el teniente coronel Antonio Tejero. Aquellos disparos, que todavía se pueden observar además en la cámara, por si alguna vez tenéis oportunidad de ir, despertaron un miedo al que no se quería regresar, al menos algunos, y esto voy a remarcarlo de vez en cuando. Ese día reverberaron los ecos de tiempos convulsos, y esa ciudadanía que buscaba emanciparse de su pasado vio como de repente ese pasado se cernía de nuevo sobre el país. Afortunadamente, no fue a más. Aún así, nos hallamos en plena transición democrática, hay vientos de esperanza, nuevas ilusiones, un país que ha renacido de sus cenizas a pesar de la inestabilidad social, el terrorismo, los problemas económicos, las amenazas de golpe de Estado. A pesar de todo eso, hay cierta esperanza. Y en 1982, que es el año del Rock and Ríos, tendrá lugar en España el Mundial de Fútbol, el de Naranjito. Hay elecciones generales, el PSOE de Felipe González se prepara para desbancar a la UCD, que todavía gobierna, con Leopoldo Calvo Sotelo, tras la dimisión de Adolfo Suárez. El Papa visitará por primera vez nuestro país y algo muy importante. Se ha bajado la edad para votar de 21 a 18 años. Y eso está haciendo que algunos grupos políticos hagan más caso a las demandas culturales que provienen del sector más juvenil de la sociedad.
Hace ya 7 años que murió el dictador, 4 desde la firma de la Constitución, y va a ser el rock, por mucho que esto pueda sorprender, uno de los elementos que va a marcar la separación entre el régimen y esa democracia. Va a ser el lenguaje que abracen los jóvenes, un símbolo de renovación que está empezando a despertar, a tomar su lugar en la sociedad. Como leí en un artículo, y siento no poder citar ahora al autor o a la autora, pero decía algo así como que la juventud se iba a quitar el polvo de la dictadura a golpe de guitarra. Obviamente la situación en España en lo que concierne al rock no es comparable a su categoría en Reino Unido o Estados Unidos, ni mucho menos. Aquí hay artistas del género, pero no es comparable, sobre todo a nivel de industria. No se manejan ni las cifras, ni la infraestructura, no tiene nada que ver. La verdad es que no. Si echamos un ojo a las listas de éxitos de esa época, pues figuran grupos como Mecano, la Orquesta Mondragón, Alaska. Sorprende encontrar a otros como Leño, y todo ello junto a artistas consagrados como Rocío Jurado o Julio Iglesias, sin ir más lejos. Pero todavía hay mucho por construir. Y es ahí cuando aparece nuestro Alonso Quijano, que con una carrera ya de 20 años a estas alturas, en la que se ha movido a través del rock andaluz, el progresivo, el rock and roll, el pop o el folk, va a enfundarse su chupa de cuero para luchar y para colocar en su sitio al género que lleva amando desde niño. Un veterano, como digo, 20 años de carrera, que todavía no tenía ni 40 años, al que llaman ya en esa época el viejo rockero, uno de los pilares del rock and roll cantado en castellano, y su nombre, pues ya lo sabes, Miguel Ríos. Imagínate que dice de repente musiquito, pues no pega, claro. En los últimos años Miguel ha conseguido encandilar a un grupo de oyentes de lo más heterogéneo, desde los amantes del pop a aquellos que disfrutan del rock urbano. Bandas como Leño, como Bloque, como Topo o como Asfalto lo tienen como un referente. Era el ejemplo a seguir desde todos los niveles. Musicalmente, técnicamente, Miguel Ríos era siempre el primero en inventarlo todo o en traer la posibilidad de hacer las cosas aquí como hacían fuera. Esto se lo he escuchado decir a Rosendo en una entrevista, para que veamos un poco, para que podamos encuadrar al personaje, a Miguel Ríos, dentro de esta época. Su perseverancia, su deseo incansable de superarse, su increíble capacidad de adaptación, van a hacer que se convierta en el nexo entre una nueva generación, que está ávida de rock, y otra que frisa los 40 y los 50 años, que se ha criado con el franquismo, que se ha criado también escuchando a Miguel, y que se siente un poco perdida ante los cambios recientes. Esto que voy a decir puede sonar un poco exagerado, pero va a unir el pasado, el presente y el futuro de un país que necesita pararse a respirar. Ese que tiene la esperanza en que todo va a ir a mejor. Además se encuentra en un estado de forma envidiable porque sus últimos 3 discos han funcionado bastante bien. Los viejos rockeros nunca mueren, de 1979. Lleva vendidas 25.000 copias. Rock and Roll Boomerang, del 80, empujado también por el éxito de Santa Lucía, 72.000. Y Extraños en el Escaparate, su último álbum, de hace un año, de 1981, 65.000. El último concierto de la gira, precisamente de ese Extraños en el Escaparate, tuvo lugar en el pabellón del Real Madrid. Y allí nuestro protagonista ya se dio cuenta de que era un enclave ideal para grabar un disco en directo. Miguel, además, es un férreo defensor de la importancia de grabar álbumes en directo, cada cierto tiempo, para ver qué es lo que defiende sobre el escenario. Y también como una forma de resumir periodos artísticos o de cerrar etapas para abrir nuevas. En España no tenemos muchos referentes de discos en vivo, a menos que yo recuerde. Hay alguno de Lone Star, de Iceberg, de Máquina, está el directo de Leño de 1981, pero no hay demasiada producción. Según palabras de Miguel, él quiere celebrar esos 20 años de carrera, pero también quiere repetir lo que hizo 10 años antes con Conciertos de Rock y Amor, que es el disco que sacó o que editó en directo en los 70. Está en un buen momento, tanto económico como profesional, y eso ayuda a que pueda lanzarse a un proyecto de envergadura. Y el Rock and Ríos va a ser uno de esos proyectos.
La gira del año pasado, la de Extraños en el Escaparate, se vendía con el eslogan "No diga rock and roll, diga rock and ríos". El origen de esa frase, el origen de ese rock and ríos, es muy curioso porque el propio Miguel se la escuchó gritar a alguien durante un concierto y dijo: eso de rock and ríos, oye, eso me gusta, suena bien, tiene garra. Y en ese inicio de 1982, aunque en el suplemento del Gran Musical, que era una emblemática revista musical española durante los 70 y también durante los 80, en esa revista se ha publicado que el próximo disco de Miguel Ríos se va a llamar La Puerta Verde, eso ha quedado desmentido. Todo el mundo tiene claro, o al menos así lo hacen saber desde la discográfica, Miguel, todo el mundo, que el nombre de la próxima producción va a ser Rock and Ríos. Y no solo eso, sino que va a ser un directo. Y vamos a ver un poco lo que implica eso de que sea un directo. ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Es que no sabía si había alguien escuchando. Por eso... No hay. Siga, por favor. Lo habitual a la hora de grabar un concierto es tratar de recoger todo el rodaje que has acumulado durante una gira. ¿Por qué? Porque es ese momento en el que, como se suele decir en argot musical, el repertorio ya va solo. Ni siquiera piensas en ello. Ajá. Lo normal es que cuando empiezas una gira, una serie de conciertos, los temas suenan bien porque están ensayados, pero todavía hay pequeños detalles que hay que pulir. Pequeñas equivocaciones, entradas que no están claras, finales un poco endebles, miradas de... uy, esto terminaba así, no me acordaba. Cuando ya está todo más rodado, cuando ya se ha producido ese rodaje, lo haces prácticamente sin pensar. Sin dejar de lado toda la energía. No es que te conviertas en un autómata que simplemente está reproduciendo lo que ha aprendido, sino que ya te puedes concentrar en otras cosas. Y esto es importante que lo diga porque no es que estés aburrido de tocar siempre lo mismo, porque para eso está el público. Tú puedes tocar la misma canción 600 veces, pero ese público, esa gente que ha ido a verte, esa audiencia, va a convertir cada una de esas 600 veces en algo especial. Si tú tuvieses que tocar 600 veces en tu casa o en el local de ensayos, sin ir más lejos, Pues puede aburrir un poco, sí. pero delante de gente que ha pagado una entrada para escucharte, la experiencia se transforma totalmente. Para llegar a este punto, hay muchas bandas, de hecho la gran mayoría, que usan siempre el mismo repertorio. Y da igual que mires el setlist que han tocado en Hungría, en Francia o en España, que siempre es el mismo repertorio, con el mismo orden y las mismas canciones, porque ya está todo preparado, porque llevan cosas pregrabadas, porque llevan claquetas, porque llevan también proyecciones, y cuando todo va a ese nivel, lo normal es que no se muevan mucho las canciones de sitio. Luego había locos como Frank Zappa, que durante los ensayos los músicos tenían que aprenderse 80 canciones y cada noche variaba ese repertorio. Recreación de músico de Frank Zappa llorando por las noches. El caso del Rock and Ríos, como digo, va a ser muy especial porque todo esto de hacer una gira y aprenderte las canciones y tocar siempre lo mismo durante semanas y no meses, no se va a aplicar. En este caso, no va a seguir esta regla, va a ser precisamente al revés. La intención es que el disco se publique antes de la gira de verano, precisamente para aupar, para que sirva de puerta, de excusa, a la hora de aumentar el número de contrataciones de cara a esa época estival. Es una estrategia extraña, esto de grabar el disco antes de hacer la gira, pero, una vez más, Zappa también lo hacía. Zappa se iba de gira, grababa canciones nuevas y luego editaba un disco nuevo que nadie, más allá de la gente que había asistido a los conciertos, había escuchado jamás. Se va a hacer una inversión muy importante con este álbum y, por supuesto, se pretende amortizar todo con esas galas, con todas esas contrataciones. Me gusta mucho utilizar la palabra gala, que es como muy de señor antiguo, aunque se sigue utilizando, pero me gusta mucho lo de las galas. Tengo 30 galas en Soria, tengo 50 galas, me gusta muchísimo. En este momento todavía no saben lo que se les viene encima. Y lo vamos a contar, por cierto, porque la gira del Rock and Ríos fue una locura, y no se conoce demasiado. La producción del evento la va a realizar Ciclos, que es la rama rockera de la oficina Oli Mac, que es Camilo al revés, guiño guiño. Ya sabes por dónde puede ir esto de Camilo, lo explicaré en la segunda parte. Con Jaime Torregrosa a la cabeza y María Sánchez como ayudante, y como la logística necesaria para el espectáculo sobrepasa las producciones habituales, por muchos motivos, ahora iremos con ello, porque van a tope, se ha sumado más gente de Olimac, como el director Manolo Sánchez y Jesús Manzano. Digo los nombres porque creo que es lo suyo, o sea, hay que reivindicar a todos los protagonistas de esta historia, al menos los que se conocen. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora?
Pues voy a desglosar esa producción. Y voy a comenzar con el lugar. El lugar será este, el pabellón del Real Madrid, situado en el Paseo de la Castellana 259, muy cerca del Hospital de la Paz. Con un coste de 25 millones, este recinto se inauguró el 6 de enero de 1966. Muchos 6 por todos los lados. 6 de enero de 1966. Con el nombre Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Es donde juega el equipo de baloncesto. Por si tienes curiosidad, la plantilla de este año cuenta con Corbalán, con Iturriaga, con Romay, con Martín, con Bravender, con Deribasic, con García Col, sí, lo voy a decir todos, con Llorente, con Beirán, con Hernán Gómez, con Rullán y con Dalipagic. Deribasic y Dalipagic. Deribasic y Dalipagic. No he entendido esto, ¿eh? Todos ellos entrenados por Lolo Sainz. En este año, en 1982, ganarán la Liga perdiendo un solo partido de los 26 que jugaron. Miguel tiene muy buena relación con el Real Madrid, a la sazón juega todas las semanas al fútbol en la Ciudad Deportiva, y se cuenta que fue él mismo el que habló con los directivos y les dijo: oye, ¿por qué no alquiláis el espacio para que se puedan hacer conciertos de rock? Así le podéis sacar más rentabilidad y rendimiento al pabellón, y además, pues, ayudáis a que haya más rock. Y así ha sido. El enclave, que ya ha contado con la visita de artistas como Lou Reed, como Genesis, como Elton John, como Queen, como Eric Clapton, como Mike Oldfield o como Frank Zappa, se ha convertido en estos inicios de década en la meca del rock duro. En enero del año pasado estuvieron por aquí los AC/DC descargando su Back in Black, del que tienes por cierto un especial del Descampado. Es el primer disco que editó el grupo tras el fallecimiento de Bon Scott, ya con Brian Johnson. También han tocado los flamantes ganadores del tercer Villa de Madrid, la banda Obús. Curiosamente lo hicieron el pasado noviembre sin tener todavía disco publicado. Motorhead estuvieron a mediados de diciembre. Hace un par de semanas, el pasado 11 de febrero, hemos podido ver por aquí también a Ian Gillan, cantante de Deep Purple. Y si echamos un vistazo a la agenda de próximos conciertos, el plantel es glorioso. Esa es la palabra, es glorioso. El 9 de marzo, 3 días después del Rock and Ríos, estará la banda Thin Lizzy. El 15 de marzo, los alemanes Scorpions, que presentarán en Madrid su recién editado Blackout. El 23 de marzo, Barón Rojo, defendiendo su volumen brutal. De hecho, en el 84 grabarán justo aquí, dentro de estas paredes, su disco en directo Barón al Rojo Vivo. El sábado 3 de abril tenemos a Iron Maiden, que estrenará cantante, al igual que sucedió con AC/DC. En este caso es Bruce Dickinson, con la gira de The Number of the Beast, del que también tienes un descampado. O dos, mejor dicho, porque en uno se analiza la historia y en otro las canciones. Y el 20 de abril, y termino ya, porque tampoco se trata de hacer aquí la agenda de conciertos del pabellón del Real Madrid, no hace falta, pero para que te hagas un poco la idea de lo que se movía en este recinto. El próximo viernes 30 de abril, Leño mostrará a su audiencia su última obra, Corre, corre, y Alarma serán los teloneros. Es decir, resumiendo, este lugar se ha tornado en un centro neurálgico para todas esas bandas que buscan un recinto con buena entrada, en la que entre gente, ahora vamos a hablar de números, pero que todavía no pueden o no se atreven a acceder a, por ejemplo, el aforo de un estadio de fútbol. Ya en el 84 vendrán otras salas como la mítica Canciller, pero en el 82 esto es lo que había. Es más, seguramente, tú que estás escuchando esto, conservarás alguna entrada de alguno de los conciertos que acabo de mencionar. O de otros conciertos en el mismo sitio, vaya. Normalmente para los partidos de baloncesto se ponen a la venta 4.000 localidades, pero ocupando la zona de pista caben 1.000 personas más, por lo que el número de espectadores que podrán acudir al Rock and Ríos se limita a ese número. 5.000 personas cada día. No hace falta que lo diga, pero dentro se va a poder fumar lo que sea, lo que te apetezca. Fúmalo. No pasa nada. Se pueden meter litronas de cerveza. Estamos todavía en esa época, ¿vale? Lo que quisieras, no pasaba nada. Y ahora, si cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a 2004, recuerda que estamos en 1982, el pabellón todavía se mantiene en pie, pero es justo en ese año, en 2004, cuando se va a demoler. Y así, toda la historia, toda la música, todas esas canciones que resonaban en las paredes de este templo del rock, se apagaron para siempre.
Por cierto, cuando estaba mirando toda la documentación del equipo de baloncesto del Real Madrid de esa temporada, me encontré con el caso de Larry McNeil, que Larry McNeil estuvo promediando durante ese año 34 puntos por partido. Entonces le dieron un premio, como el mayor anotador de la liga. Él recibe gustoso ese premio y con el paso de los días se da cuenta de que el material con el que está hecho ese premio no es de oro, porque él decía, yo quiero dejarle esto, quiero legarle este premio a mis hijos y si en algún momento tienen algún problema económico, que lo vendan. Cuando se da cuenta de que no es de oro y casi no tiene valor, se queja a la liga y le dice, oye, que esto no tiene valor. ¿Y qué hicieron? Dárselo al segundo. Me pareció una historia fantástica. Detengo el relato un momento porque en 1982, además del Rock and Ríos, también llegará a las tiendas uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, el Thriller de Michael Jackson. Ya sabes que en el Descampado hemos hablado de Jackson varias veces, dedicamos precisamente un episodio al Thriller y otro al Off the Wall, que eran los dos muy bonitos. Si no los has escuchado, escúchalos, te lo pido por favor. Pero es que en breve, el próximo miércoles 22 de abril, se estrena una película llamada Michael, que ya solo el título es una declaración de intenciones. El más grande de todos los tiempos. Es de los productores de Bohemian Rhapsody y además está dirigida por Antoine Fuqua, que es el director de Training Day, de la saga Equalizer, pero también, y yo creo que esto es más importante, de un buen puñado de vídeos musicales durante los años 90. De hecho, Stevie Wonder, Prince o Coolio tienen videoclips dirigidos por este señor. Y estoy seguro de que eso, de alguna forma, se va a plasmar en este film. Hemos visto mucho al artista, pero siento que esta vez se va a poner también el foco en la persona. Desde sus inicios en los Jackson 5 como niño prodigio, Inicios complicados, como ya te conté. hasta llegar a ser el rey del pop. Ya lo dije en aquellos especiales, pero más allá de la prensa rosa, más allá de todo lo que ha rodeado al personaje, estamos hablando de uno de los mayores talentos que ha existido en el mundo de la música, en el mundo del espectáculo. Y poder recorrer junto a él esa evolución, poder contemplar su forma de trabajar, sus relaciones, sus frustraciones, su impacto cultural, va a molar mucho. Michael, interpretado por su sobrino, que es Jafar Jackson, que además de ser el hijo de Jermaine, es cantante y bailarín, que cuando lo vi en el tráiler dije, madre mía, lo que habrá tenido que estudiar este chaval para hacerlo así. Ya sabes, el miércoles 22 de abril estreno y de verdad, yo te animo a que vayas al cine, porque sobre todo las películas musicales, aquellas en las que suena mucha música, se disfrutan más en una sala, porque es cuando te vibra el pecho al ritmo de una canción. Tienes una luz muy especial. Seguimos. Ya tenemos el espacio, ese pabellón, y eso ofrece algunas ventajas, como por ejemplo el uso del vídeo. La posibilidad de que a través de dos pantallas se pueda ver el concierto como si estuvieras en primera fila. Es un tipo de experiencia que 40 años después casi la damos por hecho, sobre todo en producciones grandes, en festivales, pero en esta época, al menos para grupos españoles, esto era una rara avis. Voy con el despliegue técnico porque va a ser mastodóntico, insisto, para la época y sobre todo para ser un grupo, una banda o un artista español. Esto era desconocido. En primer lugar, se anuncia un montaje de luz y sonido a nivel internacional. Se utilizan esas palabras, a nivel internacional. 200.000 vatios de luz repartidos en más de 200 focos, un cañón Pani, 2 Rank Trump, que igual alguno de los más veteranos del lugar sabrá lo que es. Yo deduzco que el primero es el cañón de luz, pero el Rank Trump o los Ranked Trump no tengo ni idea. Y mira que lo he buscado, ¿eh? Habrá un láser que estará colocado detrás del escenario que irá describiendo mediante dibujos y letras referencias al tema que se está interpretando. Y las dos pantallas anteriormente citadas que colgarán del techo a los laterales de ese escenario, en las que se proyectarán imágenes de películas y del propio concierto. Pantallas que no sé exactamente dónde estaban porque luego en la versión que se emitirá por televisión española no se van a ver, así que no sé muy bien dónde estaban, pero estaban ahí. Estupendo. En lo que concierne al sonido, 15.000 vatios saldrán por la PA, es decir, por lo que escucha el público. El técnico de sonido va a ser Peter McNamee, va a ser el que esté a los mandos. Él va a decidir qué y cómo sonará ese Rock and Ríos para los asistentes. McNamee, que además de técnico también fue productor de Nacha Pop, de Danza Invisible, de Tequila, de Ariel Roth, de Glutamato Yeye. 4.000 vatios de monitores con una mesa de 20 canales de entrada y 8 independientes.
Pliego velas un momento y te cuento un poco esto de los monitores, porque no se trata solo de narrarte lo que es la aventura del Rock and Rio, sino también de darte una serie de pinceladas para que entiendas cómo funciona un concierto en directo. Creo que puede ser bastante chulo. Estos monitores, no sé si lo he mencionado en algún programa ya, pero por si acaso, actualmente se usan sistemas in-ear, que son esos auriculares que vemos a los artistas cuando están subidos a un escenario. En esta época, y hasta hace relativamente poco, las escuchas se hacían a través de unas cuñas que había en el suelo, unos altavoces, para que me entiendas. Seguro que lo he visto millones de veces. Durante la prueba de sonido, además de lo que se iba a escuchar por esa PA, lo que iba a llegar al público, también se hace una prueba de monitores, es decir, tú le pides al técnico de monitores lo que quieres que salga por esa cuña. Pues, por ejemplo, solo quiero voz y batería, o quiero escucharme solo a mí mismo, o quiero solo el piano. Pues todo eso se dice durante la prueba. Se supone que eso es lo que te va a acompañar durante el recital, que me gusta casi tanto como decir gala, lo de recital, pero luego puedes pedir correcciones sobre la marcha, puedes decir, oye, súbeme la voz, quítame el bajo, lo que te haga falta. Por supuesto hablo de escenarios de medianos a grandes, porque en salas pequeñas o en conciertos de jazz pequeños, yo he tocado bastantes veces sin monitores y además me gusta tocar sin monitores, es como todo mucho más natural. ¿Cuál va a ser el equipo de grabación elegido para sacar adelante esta producción? Pues Miguel lo va a describir perfectamente. En aquella época la clave estaba en el equipo que llevabas, que era como definir el campo de fútbol. En España jugábamos en campos de tierra en la industria de la música. Nosotros nos dimos cuenta y trajimos el equipo de Inglaterra. Y eso ya se parecía mucho a jugar en césped. Ese césped del que habla Miguel será la Mobile One, un estudio de grabación móvil que se montó en 1978 por el ingeniero y productor Barry Ainsworth, que está equipado con 46 pistas y con el que Supertramp ha grabado su doble LP en directo París, con el que promocionaba Breakfast in America. Tenéis un libro escrito por Abel Fuentes que se llama Huellas de Vagabundo, y ya os digo que seguramente sea el mejor libro que se ha editado jamás, al menos en castellano, sobre Supertramp. Es una barbaridad de libro. Y además de Supertramp, con esa unidad móvil, también se ha registrado el Yes Shows de la banda Yes, o la cara B del álbum Exit Stage Left de Rush. Sabéis que en ese disco hay una parte grabada en Canadá y otra en Inglaterra, bueno, pues la que se registró en Inglaterra con esta unidad móvil. El estudio, que viaja dentro de un camión, de un Ford, se utiliza también para discos en estudio, por supuesto. No fue esta unidad móvil, pero no sé si recuerdas cuando hablamos de la grabación del Led Zeppelin 4, ese disco se grabó también con una unidad móvil, y sin ir más lejos, el Machine Head de Deep Purple, exactamente lo mismo, también con una unidad móvil. La Mobile One también se utilizaba para películas, por ejemplo. Tiene hasta una cabina pequeña en la que se pueden registrar overdubs, Los llamados pinchazos. incluso cabe una batería. Por supuesto que cuenta con aire acondicionado, teléfono por radio y una mesa que sospecho por las imágenes, y ahí va el dato fricardo de Sergio. El dato fricardo. Exactamente. Porque creo que la mesa puede ser una MCI JH636M. Se lo ha inventado. Parece que me lo he inventado, ¿a que sí? Totalmente. Pues no me lo he inventado. A mí me parece esa. Fue el mejor poste. 9 meses se tardó en configurar todo este vehículo y echarlo a rodar. Y buscando información sobre el camión, me sorprendió ver que a partir de 1984 dejó de utilizarse. Al menos no aparece acreditado en más producciones, lo cual me llama la atención. Igual le cambiaron el nombre, puede ser, ¿eh? Además del propietario, de Barry Ainsworth, que va a trabajar, por supuesto, durante la grabación del Rock and Rio, también van a contar con los ingenieros Andy Rose y Tim Wybrow. Como curiosidad, Andy Rose luego compraría su propio camión y lo bautizaría como Fleetwood Mobile. Puedes imaginar por qué. ¿Era este mismo? ¿Era la Mobile One con el nombre cambiado? Pues no he podido encontrar esa información, pero lo de Fleetwood creo que puede dar algunas pistas. Tenéis dos especiales del Rumors. Veréis en muchos sitios lo de que el estudio permitía 48 pistas de grabación, pero encontré un folleto original del vehículo, que esto es muy friki, ya lo sé, pero yo hago estas cosas. Ya. Y en el folleto original figuran 46. Es un folleto muy chulo porque además de una foto del camión, un Ford matrícula HGA 261T. Que se sabe la matrícula y todo. Además de ese camión, que te lo muestran ahí, Ay. un camión muy de la época, reza un texto en grande. The bigger, the better. Cuanto más grande, mejor. Estupendo, muy bien. Te leo un poco lo que pone. Mobile One, el móvil más grande operativo en Europa, Cuanto más grande, mejor. pero no más caro. Ideal para cualquier situación de grabación en cualquier parte del mundo, desde conciertos hasta películas y trabajos de larga duración para álbumes.
completamente autónomo. Solo necesita una fuente de alimentación para convertirse en un estudio de 46 pistas totalmente operativo al instante. En ese folleto figura que tienen 2 magnetofones de 24 pistas MCI para registrar la grabación, pero no parece que estuvieran disponibles para el Rock and Ríos porque Narea, Carlos Narea, que va a ser un nombre muy importante, ve quedándote con él porque además va a aparecer muchas veces por diferentes motivos, Narea y compañía se vieron obligados a alquilar 2 Studer de 24 pistas. Si vas a trabajar con tanto músico sobre el escenario y vas a utilizar tantos canales, no te queda otra. Necesitas muchas pistas para meter que si baterías, que si teclados, que si guitarras, que si voces, que si coros. Toda esa amalgama de instrumentos no cabe en un magnetofón normal, así que pues no les queda otra. Se van a usar 40 cintas grabando a 30 pulgadas por minuto para tener mayor calidad. Y los magnetofones van a incluir una pista que lleva un código de sincronización, el SMPTE, que igual estás pensando ahora mismo... Pues Sergio, igual te estás pasando de técnico. Lo de la mesa, bueno. Lo de los magnetofones, vale. Pero ya está el código de sincronía. No te estás pasando, Sergio. Pero es que todo esto va a ser importante para nuestra historia. Pues nada, ya está. Entonces... Así que aguanta conmigo, vale, que ya termina esta chapa tecnológica. Venga. No te preocupes. Vale. Ese código SMPTE es el que ayuda a que luego se puedan juntar lo grabado en ambos aparatos. Es un código clásico, además, si ya has trabajado en televisión o has estado vinculado al mundo de la televisión, sabrás que se utiliza para vídeo y audio, así que no te estoy diciendo nada extraño. Ya en la época, y esto es lo gracioso, algunos técnicos desaconsejaban hacer este tipo de operaciones porque eran bastante arriesgadas. De hecho, el propio Peter McNamee, técnico de PA, les dijo... ¿Tú estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, bueno, sí, claro. ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado en serio? Sí, claro, sí. Porque como falle... ¿Cómo va a fallar esto, hombre? Hace poco he estado analizando un concierto de Zappa... Vaya, ya van 3 veces o 4, Sergio. Bueno, que se llama Cheaper Than Cheap. Y es un directo que tardó 50 años en ver la luz porque hubo un fallo de sincronización entre imagen y música. Imposible de arreglar en la época y gracias a los sistemas digitales pues lo han conseguido solucionar y por eso pues ahora podemos verlo. Muy bien. Es muy peligroso. Es algo muy peligroso porque si algo falla, si ese código de sincronización falla, es prácticamente imposible sincronizar lo que has grabado. Y unir ese material es harto complicado. Ya te digo que por lo menos el disco antes de verano no sale. Pero Narea es consciente de que necesita 48 pistas o 46, las que sean, 40 y tantas, para grabar todo. Así que no hay escapatoria. Esos 2 magnetofones que se alquilan, deduzco, y vuelvo a lanzarme el triple, El dato fricardo, que son una 800 o una 820. Esto lo digo por si quieres chafardear, por si quieres mirar fotos de estas máquinas. Que igual estas cosas no te interesan, pero siempre es chulo regresar a esa tecnología retro que había por esta época. Además, Studer, que era una compañía suiza, esto he tenido que buscarlo, no es que me lo sepa de memoria, todavía no estoy tan loco. Bueno, esa es tu opinión. A veces me engolosino, no pasa nada. Sí. Estos Studer van a ser traídos desde Inglaterra, pero por cuestiones de presupuesto solo podrán contar con ellos 4 días y no los 10 que habían estipulado desde un primer momento. Eso complica un poco las cosas porque no van a tener tanto tiempo para poder trastear, sobre todo Narea, que quiere entender cómo funciona, y sobre todo quiere cubrirse las espaldas a la hora de sincronizarlo, pero es lo que hay, y hay que adaptarse. Ya en este momento, Carlos Narea empieza a visualizar a dónde va a enviar cada uno de los instrumentos, a qué magnetofón. Sabe que tiene que repartir las baterías, que tiene que repartir los teclados, que tiene que repartir las guitarras, porque hay mucho instrumento aquí metido, y que Miguel tiene que estar en ambos magnetofones. ¿Por qué? Por si acaso. Porque si al final esa operación, por el motivo que sea, sale mal, al menos tendremos a la mitad del grupo sonando. Pero no va a salir mal, ¿no? Que va a salir mal, ¿no? El Gran Musical presenta Miguel Ríos, conciertos y grabación en vivo del LP. Un espectáculo de la era del vídeo. La magia del rayo láser. Pantallas gigantes, 200.000 vatios de luz, 15.000 vatios de sonido. Estudio de sonido Mobile One. Venta anticipada de las localidades Discoplay y Los Sótanos. Participa en la grabación de este concierto. Y vamos con algo que te va a llamar la atención seguro, que es el tema publicitario y de la entrada. Esto va a ser muy interesante. Ojalá.
En las últimas semanas, las calles de Madrid se han inundado de carteles en los que se puede leer, debajo de una foto en la que aparece Miguel de espaldas con los brazos levantados, conciertos y grabación del disco Rock and Ríos, un espectáculo de la era visual del vídeo, que es una expresión que resume muchísimo a una época. Ahora nos puede sonar añejo eso de la era visual del vídeo. Pero en 1982 esto era una revolución. Y en esa cartelería aparece ya el anagrama del proyecto, ese mítico logo de Rock and Ríos, con una tipografía que había sido diseñada por la gente de Phonogram. Y además se incluye el nombre de los 9 músicos que van a acompañar a Miguel sobre el escenario. Con sus respectivas fotos. Se pide, se anima a la gente a que participe en la grabación y se comunica que la venta anticipada de localidades se realiza en Discoplay. ¿Cuántos buenos momentos me ha dado a mí Discoplay? Te echo mucho de menos. Y en los sótanos de la Gran Vía. ¿Cuántos recuerdos me ha dado sótanos de la Gran Vía? Te echo mucho de menos. Además de que el concierto está recomendado por Diario 16. La idea que rodea el show, por resumirlo claramente, es: esto va a ser un evento único, irrepetible, y tú, si quieres y si pagas la entrada, puedes formar parte de él. En una rueda de prensa, semanas antes de que tenga lugar el show, Miguel Ríos dice que pretende convertir al rock en un espectáculo. Quiero hacer un disco en directo lo más completo posible. Y yo entiendo que para hacer un disco en directo es fundamental la intervención del público. La gente tiene que vivirlo, participar activamente con sus gritos y sus cosas. Y voy con la prometida entrada. Esa entrada del Rock and Ríos que yo espero de corazón que alguno de vosotros todavía conserve en su casa, si no enmarcada, por lo menos en el lugar que se merece. Esa entrada mide 15 por 8,5 centímetros. Creo que no lo he escuchado bien. ¿Acabas de decir la medida de la entrada? Sí, se lo ha dicho, sí. Pero necesito un abrazo o algo. Yo no se lo voy a dar, ¿sabes? Y aparece el camión de la Mobile One, ese Ford con matrícula HGA 261T. Es la misma fotografía del camión que figuraba en el folleto de la Mobile One. También aparece una mesa de mezclas, como diciendo, oye, que aquí vamos en serio. Y voy con el texto, que es lo que nos interesa. El gran musical, la revista, presenta a Miguel Ríos. Es curioso porque la información sobre esta entrada la he extraído de un artículo de Andrés Rodríguez. Y Andrés Rodríguez fue director de la revista El Gran Musical durante años. Y es reseñable que ya en la entrada, al igual que sucedía con la cartelería, se dé importancia al hecho de que el espectáculo se va a registrar y a que va a contar con buena producción, tanto técnicamente como a nivel de músicos. Vamos en serio, una vez más, esto está a nivel internacional. Así que si te lo pierdes, peor para ti, porque esto va a ser una cosa, vamos, el recopetible. La hora de inicio es a las 10 de la noche, a las 22 horas, en el consabido pabellón de deportes del Real Madrid, y el precio 600 pesetas. Por establecer una analogía, asistir a un concierto de los Rolling Stones en esta época costaba 2.000 pesetas. Y el salario mínimo en 1982 era de 28.440 pesetas. Y hablo de salario mínimo y no del medio. Yo del medio no me fío, de los salarios medios no me fío. Me fío del salario mínimo. Eso es lo que determina la situación de un país. No que haya gente que gane 200.000 millones y otra gente que gane 600 euros. Eso no vale para nada. Pero, hombre, no hace falta la música, no hace falta la música. Y coincido con algo que dice Andrés en su artículo, que es lo que hemos perdido con la informatización de la venta de entradas, o de boletos, como se dice en algunos lugares de Latinoamérica. Porque no solo era lo que tenías que mostrar para entrar a un concierto, sino que era un objeto que atesorabas y te servía de recordatorio para toda la vida. Seguro que tú todavía guardas alguna entrada de hace 30 o 40 años. Y ya no tenemos esos diseños. Ya no tenemos, ahora muchas veces es algo impersonal, si se imprime es impersonal, y encima ahora nos cobran los gastos de gestión. Es que me cago en su puta madre, de verdad, maldita sea. Por si todo esto fuera poco, todo este despliegue técnico de grabación, el pabellón, la inversión en publicidad, también se añade que el concierto se va a grabar para emitirlo por televisión. La compañía Polydor ha llegado a un acuerdo con el ente público, con Televisión Española, para poder llevarlo a cabo. Pero el ente no puede realizar la grabación porque no dispone de suficientes recursos, a no ser que utilice el equipo que se usa en partidos de fútbol o en corridas de toros, ambas cosas sagradas en ese momento. Así que no entra dentro de sus planes. Por ello se decide contactar con Atanor, de la que por cierto no he encontrado información, me imagino que era una empresa de la época que se dedicaba a alquilar servicios de equipos y cámaras destinadas normalmente a la publicidad,
Y la dirección y la realización se pone en manos del chileno Hugo Stuben, uno de los míticos de la televisión española. Es el realizador de Aplauso y de los especiales de Nochevieja, entre otros aquel en el que a Sabrina Salerno se le salió un pecho en mitad de Hot Girl, no de Boys Boys Boys, y que para mayor escarnio fue repetido varias veces durante la emisión sin su consentimiento, con el añadido de silbidos, bastante lamentable todo. Stuben es un profesional muy experimentado, de eso no cabe duda, o sea, una cosa no quita la otra, y estará en una unidad móvil gestionando toda la grabación. No habrá grúas, no habrá Steadicam, tampoco muchos efectos, es una producción funcional y sin alaracas. Es básicamente vamos a grabar el concierto y ya está. La señal que recojan las cámaras será la misma que salga por las pantallas durante el espectáculo, aunque no descarto que hubiera dos mezcladores trabajando a la vez. Uno para la grabación de Televisión Española y otro para añadir los diferentes vídeos con los que se van a aderezar esos temas. Disponen de 6 cámaras, 2 de ellas, además de utilizarse durante la mezcla en vivo, tendrán una función de respaldo en caso de tener que hacer injertos. La primera va a estar dedicada a Miguel, lo entendemos, y la segunda, el mítico plano general que mencionaba antes, en el que no se ven las pantallas a los lados. Tiene sentido que no se vean porque si no sería una locura. O sea, se produce ese efecto extraño que yo creo que todos lo hemos vivido. Cuando enfocas una cámara que está conectada a la televisión y enfocas a la televisión, se produce ese efecto en escalada, que es muy psicodélico, pero que en este caso pues tampoco quería. Dios mío, voy a vomitar. Así que entiendo que eligieran ese plano y que no se vean las pantallas. Tendrán 20 cintas de 1 hora para todas las cámaras y esto es bastante costoso. 1982. Quiero que te pares unos segundos en ver esta locura de producción. Ya no solo el sonido, ya no solo las luces, sino que también que encima se grabe para televisión. Es una locura. La idea, esto lo veremos cuando iniciemos el relato del concierto en sí, porque te voy a contar cuál fue la introducción, que no se conoce demasiado. Todo el mundo ha escuchado el disco, pero no sabe lo que sucedió antes de que se iniciara ese Bienvenidos, que es el que abre la puerta al Rock and Ríos. Pero, regreso a lo que estaba diciendo, la idea es que se conecte con el interior del Mobile One antes del concierto para que el público vea que se ha invertido en la producción. Porque que me pongas el camión y me pongas la mesa en la entrada está muy bien, pero si tú me lo enseñas a través de las pantallas voy a decir, ¡ostras! Este va a ser el concierto en el que más voy a gritar de toda mi vida. Las mejores 600 calas que te has gastado jamás. Me gusta mucho utilizar calas. ¿Calas? Insisto en la idea porque creo que es importante y es parte de la magia que tiene el público que se escucha durante este disco. Esa sensación de no solo estás disfrutando de algo que es importante, sino que eres partícipe de ese algo. Esta grabación, más allá de que siempre está bien grabar conciertos, es algo que echo de menos en la televisión actual, más conciertos, más música. Esta grabación, la de televisión, es el trampolín perfecto. Es una estrategia muy inteligente por parte de Polydor, porque la idea es que se emita pocos días después de que se ponga a la venta el disco. Te garantizas que millones de personas lo vean. Ya no solo que lo escuchen por la radio, sino también que lo vean. Es una forma de promoción masiva. Solo había 2 canales. ¿Cuándo sucederá esto? El 7 de mayo. Y os contaré cómo fue. Estos son los mimbres. Hay mucho dinero invertido, es una producción costosa, arriesgada, pero nos olvidamos de lo más importante, de los músicos. Así que ha llegado el momento de hablar de la banda. Arriba las nalgas. La banda elegida para llevar a buen puerto este Rock and Ríos será una hibridación de sus 2 últimas formaciones. Por un lado, los que acompañaron a Miguel durante el verano de 1980, promocionando Rock and Roll Boomerang, y por el otro, los que formaron parte de la gira de Extraños en el Escaparate durante el 81. 3 guitarristas, más 1, ya contaré por qué, 2 teclistas, 2 baterías, bajista y cantante. A la producción, Carlos Narea, como en los 3 discos anteriores, el bajista Tato Gómez y el propio Miguel. Narea además viene de producir 2 trabajos reseñables. El primero pertenece a una artista novel llamada Luz Casal y el otro
a leño. Voy con 3 curiosidades. Luz ha contado con músicos de Miguel Ríos para grabar el disco. Además, la gallega ha registrado unos coros en el álbum de Leño, Corre Corre. Y la tercera curiosidad está vinculada a Fito Páez, porque Narea no lo sabe todavía, pero además de participar en el disco de rock más vendido de la historia de España, también va a colaborar en la grabación del álbum más vendido en la historia de Argentina. Da igual el género, el más vendido. El amor después del amor, de Fito Páez. Los ensayos se llevan a cabo durante 9 días en los estudios Fonogram, situados en la Avenida de América, concretamente entre el 22 de febrero y el 2 de marzo de 1982. El día 3 vendrán ya los camiones para llevarse todo el equipo al pabellón y la suerte estará echada. Son 9 días, tan solo 9 días, para preparar un directo que incluye canciones que jamás se han tocado antes. Tampoco muchas, pero alguna hay. Son 4, vaya. Se respira nerviosismo, pero sobre todo pesa esa responsabilidad por hacerlo lo mejor posible. Ya no solo por el público, sino también porque las condiciones no pueden ser más óptimas. Se está invirtiendo para que este proyecto sea lo mejor posible y tienen ahora que demostrarlo sobre el escenario. La sala de ensayo es un antiguo estudio de grabación reconvertido, por el que pasaron en su día artistas como Paco de Lucía, Camarón o Nino Bravo. Todos han grabado allí, pero al quedarse obsoleto, con todo ese vaivén que llegó a finales de los 70 a nivel tecnológico, se desmontó y se dejó un espacio diáfano. Muy bien. No es la primera vez que algunos de los músicos congregados se hallan en este lugar, porque aquí se gestaron los ensayos de la gira, sin ir más lejos, de Extraños en el Escaparate, pero aún así es un lugar magnífico porque es amplio, caben todos los instrumentos, sobre todo esta formación tan grande, y además suena bastante bien porque está bien sonorizado. No podemos olvidar que antiguamente esto era un estudio de grabación. Además, forma parte de un complejo. No es solo el estudio, sino que la discográfica cuenta con oficinas, está la imprenta, está la fábrica de discos, hay incluso una cafetería que va a hacer las delicias en esos descansos entre ensayo y ensayo. De hecho, justo debajo de sus pies se encuentra esa fábrica, que todavía está operativa. Quiero que cierres los ojos, a no ser que vayas conduciendo o caminando por la calle, en ese caso no, ¿vale? Podría estar feísimo, no quiero que luego me echen la culpa. Es que Sergio me dijo que cerrara los ojos. No, pero si no estás haciendo ese tipo de actividades, quiero que imagines esa estancia ahora mismo. No hace falta que hayas visto ninguna fotografía. Imagina un local de ensayo amplio en el que todo está lleno de cables, de amplificadores, de teclados, de pies de micro, de atriles con partituras. Miguel Ríos está en el centro. Miguel Ríos, 37 años, Granada. Voz. A la izquierda, el guitarrista galés John Parsons. John Parsons, 27 años, sur de Gales, guitarra. Que no habla nada de español y al que todos se dirigen en inglés. Carlos Narea bromea diciéndole: John, me gusta cómo tocas, incluso cuando afinas. Detrás de ellos, detrás de Miguel y de John Parsons, está Thijs van Lier. Thijs van Lier, 33 años, Países Bajos, teclados y flauta. Es el mayor de los músicos, es pura creatividad. Además viene de Ámsterdam, donde lleva toda la década de los 70 triunfando con su banda Focus, mítica. Puedes escuchar Focus 3, el Hamburger Concerto, tiene discos muy buenos. Y de hecho, para algunos de los músicos allí congregados, poder tocar con este señor es un orgullo, porque son fans de la banda. Es como, hostia, de repente estoy tocando con Thijs van Lier. Esto es maravilloso. Pues sí. También vemos a Tato Gómez. Tato Gómez, 27 años, Chile, bajo, coros y dirección musical. Él es el que guía el ensayo y toma decisiones, lo cual es bastante común dentro del mundo de la música, que el bajista sea el que hace de director musical, porque cumplimos, y aquí me incluyo, esa función, ese nexo entre la parte armónica, por ejemplo un piano, y la sección rítmica, como puede ser la batería. Y ya que hablamos de baterías, fijémonos en esas dos baterías. Siguiendo la estela de grupos como los Doobie Brothers, como Genesis, como Earth, Wind & Fire, incluso Frank Zappa, se ha decidido contar con Mario Argandoña y Sergio Castillo. Esto abre muchas posibilidades a nivel de percusión, porque contar con 2 baterías, además de ganar en pegada y en potencia, que eso es innegable, también ayuda mucho a enriquecer el sonido. No tenemos por qué tocar lo mismo. Podemos complementarnos. Esto se ve muy bien en Genesis o en Zappa.
que igual uno está tocando un ritmo con el ride y el otro hace con el charles, o toca cencerros, o hace otro tipo de figuras que complementan lo que está haciendo el batería, que en ese momento está tomando la voz cantante. Mario Argandoña, 31 años, Chile, batería, coros, percusión y guitarra acústica en Himno de la Alegría. Tato Gómez y él formaron parte de la banda Santiago junto a Narea, que ya hablaré de ella, pero ha sido mi gran descubrimiento de estos programas. Santiago, me han vuelto loco. Lo que hacían era increíble. Ya cuando lleguemos más adelante a cosas que pasan durante el Rock and Ríos, pues me enfocaré más en Santiago, pero insisto, ha sido mi gran descubrimiento. En el caso del otro baterista, Sergio Castillo, 26 años, Cuba, batería y percusión. es cubano, aunque vino con su familia a Málaga de niño. Ha vivido durante la última década en Leeds y allí fue donde conoció a John Parsons, en el College of Music. Mario tocó en la gira del 80 y Sergio en la gira del 81. Tenemos un teclista, un bajista, 2 baterías. Vamos con otro guitarrista. Recordemos que son 3 o 3 más 1, según cómo se vea. Paco Palacios, 25 años, Alcalá de Henares, guitarra y coros. Alias Pedales. Es el más joven de todos, aunque la barba le hace parecer mayor, que es una cosa que tiene las barbas. Ahí están los Beatles, que tenían 28 años y parecía que tenían 40. La barba hace mucho. Que me lo digan a mí. Es oriundo de Alcalá de Henares, la ciudad de Cervantes. De hecho, Paco tiene una calle en Alcalá. Y desde hace un tiempo se dedica a las grabaciones en estudio. Ya trabajó con Miguel durante la gira de Extraños y es uno de los que ha participado en el disco de Luz Casal. Junto a Tato Gómez, Sergio Castillo, Thijs van Lier y John Parsons. Siempre usa tapones para los oídos, que es una cosa fantástica. Ni os cuento la cantidad de músicos y también de técnicos de sonido que están sordos. Yo te recomiendo que uses tapones. Igual no escuchas la música exactamente como en el disco, pero así ayudarás a poder seguir disfrutando de la música en el futuro. Créeme que es importante. Lo es y mucho. Poco a poco nos estamos moviendo. Esto, si veis la grabación televisiva del Rock and Ríos, la que se emitió por Televisión Española, estamos recorriendo un poco el escenario de izquierda a derecha, pero en este caso seguimos en ese local de ensayo. Y tenemos también a otro guitarrista, que es Antonio García de Diego. 32 años, Los Cerralbos, Toledo, guitarra, coros y percusión. Es el guitarra de confianza de Ríos. Ahora está tocando con Víctor Manuel y con Ana Belén, me refiero en 1982, en esa época. Por cierto, en 1974 puso guitarra y voz en un disco de Los Canarios que se llama Ciclos, que si te gusta el rock sinfónico es muy curioso de escuchar, porque es una adaptación rockera de Las 4 estaciones de Vivaldi. Es un disco muy curioso. Y al igual que nos sucede con las baterías, el hecho de contar con 3 guitarras más 1 va a contribuir todavía más al sonido de la banda en directo, porque es que son 2 baterías y 3 guitarras. Es una barbaridad. Finalizamos con el segundo teclista, Mariano Díaz. 31 años, España. No tengo más datos. Teclado, percusión y coros. Que ha compartido banda con García de Diego en Franklin y en la banda de Víctor Manuel y Ana Belén. Se hará cargo, no se dice así, pero no pasa nada, me gusta decirlo así, un poco como si fuera Schwarzenegger, un poco así, pero bueno, pues Thijs van Lier. Esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar. Bueno. Se hará cargo de pianos y teclados, así que Mariano se encargará más de las partes que requieran más electrónica. Va a tener 2 sintetizadores, además de panderetas y percusiones, algo que también va a hacer García de Diego. Luego contaré un poco esto, porque también me resulta interesante el hecho de que no tengas que estar tocando todo el rato. Es un acierto. No sé si fue decisión de Tato, del propio García de Diego o de Mariano, pero está muy bien eso de que no tengas que estar tocando todo el rato. Iré a eso después. Porque este es el momento de explicar por qué estoy diciendo todo el rato lo del 3 más 1 en el momento en el que hablo de los guitarristas. Hoy no ha venido al ensayo. No está aquí Salvador Domínguez, que es el cuarto guitarrista. Salvador Domínguez, 29 años, Madrid, guitarra. Aunque sí se le ha invitado a que toque 3 canciones. Ciudad de Neón, Banzai y Reina de la Noche. Todas compuestas por él. Sí. Ha formado parte de Blue Bar, de Cerebrum, de Los Canarios, de Los Pequeñiques. Participó junto a Miguel en La Noche Roja, que no he hablado mucho de esto tampoco, porque es que si no, al final hablar de Miguel supone, esto se puede ir mucho de madre, porque ha hecho muchas cosas, ha grabado muchas cosas y ha empujado mucho a que la industria, esto lo he mencionado antes, se profesionalizara. Y lo de La Noche Roja y conciertos, incluso todo lo que va a ir después de este Rock and Ríos,
va a contribuir a ello. Y esto es un ejemplo, lo de la Noche Roja, que eran conciertos que ya se notaba que había una infraestructura o se trataba de empezar a canalizar algo que estaba flotando en el ambiente, pero que todavía no se iba a construir del todo. La última piedra, el último empujón que lograría eso sería este Rock and Ríos, pero Miguel ya llevaba intentándolo años, hacer algo que estuviera al nivel de bandas foráneas. Pero no quiero meterme ahí porque entonces ya nos vamos de madre. Buscad información, lo de la Noche Roja y todas estas cosas. Por cierto, Salvador, que luego será el líder de la banda también mítica dentro de lo que es el movimiento de hard rock, heavy metal en España, que es Banzai. Termino con alguien que no forma parte de los músicos, aunque es batería y canta. En este caso, su función, como dije antes, es la de productor. Estoy hablando de Carlos Narea. Va a ser uno de los que colaboren a la hora de arreglar y engarzar las canciones. Y Narea no lo sabe todavía, como tampoco sabía lo de Fito Páez. Es lo que tiene ser un viajero en el tiempo, pero va a tener mucha importancia en los coros de este disco, de este Rock and Ríos. Un poco gratuito esto, ¿eh? Si te das cuenta, todos se conocen de alguna manera. John Parsons, por ejemplo, había tocado en Santiago, y en Santiago estaban Tato, estaba Mario y estaba Carlos. Entre ellos se conocen, y eso va a hacer que sea todo mucho más fácil porque saben cómo comunicarse entre ellos. A veces los músicos tenemos la tendencia, nos enfocamos mucho en nuestro instrumento y es lo que más importa, pero hay que tener en cuenta también que a la hora de tocar, obviamente la música es un lenguaje y es como tú mejor conectas con el resto de músicos, pero poder también verbalizarlo ayuda muchísimo. Oye, creo que en esta parte igual tendrías que dejar de tocar, o oye, prueba en esta parte a meter una percusión, coge la pandereta un momento. Ese tipo de cosas, cuando ya hay confianza para poder decirlas, te ahorras muchísimo tiempo, porque estar en un grupo, estar en un ensayo, a veces requiere de mucha psicología y de mucho tacto a la hora de decir las cosas. Volvamos al local de ensayo. Miguel corre de un lado a otro durante el ensayo como si estuviera sobre el escenario, está calentando ya, está cogiendo sensaciones, y después de terminar una canción dice: con este grupo te puedes ir de gira por todo el mundo. Y Van Lier contesta muy serio, en inglés por supuesto: solo hay que hacer una llamada. Y ese "It's just a call" se usará como muletilla cuando alguien sugiera algo, aunque suene imposible. Y no va a ser por falta de oportunidades, porque otra cosa no. Pero en el Rock and Ríos se van a hacer muchas cosas imposibles. Son 9 días intensos, ensayos muy profesionales, con horarios de mañana y de tarde, en los que se van a arreglar y rearreglar las canciones para adaptarse a esta formación tan numerosa. Se hacen puentes, se quitan estrofas, se cambian solos. Hay un solo que, por ejemplo, en el disco lo hace una guitarra, aquí lo va a hacer una flauta. Se hacen ese tipo de cosas que creo que le da mayor dimensión y le aporta frescura a la experiencia en directo. Y como músico o como director musical, porque soy las dos cosas, tener una banda tan grande, con tantos miembros, requiere de mucho trabajo, pero al mismo tiempo te abre ese universo de posibilidades que mencionaba antes con las baterías, incluso con las guitarras, sobre todo porque te permite orquestar. No deja de ser una banda de rock, pero se pueden hacer muchas cosas, sobre todo porque no es necesario redundar. Estamos ante una big band rockera y se trata de sacarle el mayor partido posible. Y algo importante que a veces no se tiene en cuenta, y que de nuevo lo he mencionado antes, es que no hace falta estar tocando todo el rato. Que cuando tienes bandas así, sobre todo en ambientes de rock, existe esa tendencia. Yo tengo la guitarra, ¿cómo me voy a callar? Esto sucede, pero en este ambiente profesional en el que los músicos pues venían de diferentes mundos, aunque el espíritu, la esencia era rockera, se percibe eso de: oye, aquí no se trata de que yo luzca. Yo me estoy ganando la vida con esto, pero a mí no me hace falta lucirme, no me hace falta demostrar lo bueno que soy. Aquí lo importante es que las canciones suenen lo mejor posible. Y esta idea de grupo, esta idea de formas parte de un equipo, es uno de los elementos que rema a favor de que este disco, este directo en definitiva, sea uno de los grandes. El hecho de que todo el mundo sepa muy bien cuál es su función. Esto está sonando un poco a trauma. Sí, suena un poco a trauma porque es un poco de trauma. Pero bueno. No, hombre, no toque, por favor. ¿Qué estoy hablando, por favor? Esto también pasa mucho en los locales de ensayo.
Y una cosa más que quiero mencionar sobre todo esto de los músicos, porque dentro de esta obra sonora arquitectónica que es el Rock and Ríos, va a haber una diferencia notable entre lo que sonará sobre el escenario y, por ejemplo, lo que el público, esos oyentes, esos fans, pudieron escuchar en los discos. En el caso de los rockeros o de Boomerang, el sonido todavía bebe bastante de los 70, se nota, sobre todo obviamente en los rockeros nunca mueren, se nota un montón todavía el sonido de los 70, pero a medida que entramos en los 80, ya sobre todo con Extraños en el escaparate, comienzan esas producciones comprimidas, con puertas de ruido, con baterías electrónicas, muy dependientes de los sintetizadores, y al menos el Rock and Ríos se va a separar totalmente de eso. Va a sonar muy humano, que es algo que yo echo de menos a veces en los discos de los 80, esa humanidad. El Rock and Ríos va a ser muy directo, y no hablo de que esté grabado en directo, sino que va a ser muy puro, y yo lo agradezco. Yo lo agradezco porque me hace conectar mejor con esa experiencia en directo. Es por ese motivo por el que normalmente prefiero las producciones de los 70 a las de los 80, porque me suenan menos artificiales. Esto van gustos, habrá gente que opine diferente, pero mi gusto es ese. Los 70 todavía sonaba todo humano, y no estoy hablando tanto de que haya programaciones, sino el mismo sonido de las baterías, que entiendo que se pusieron de moda y todo el mundo estaba flipando con las baterías electrónicas o con puertas de ruido que hacían que las cajas sonasen. Pero mi gato se ha asustado, ha dicho, ¿qué hace? ¿Está escupiendo una bola de pelo? No, Sanji, estoy imitando la caja de una batería. Tenemos nuestros músicos y ahora, oye, ¿qué narices vamos a tocar? Vamos con las noticias de este lunes 22 de febrero. En la mañana del día de ayer aparecieron en algunas calles del centro de Santander numerosas pintadas pidiendo la libertad de Antonio Tejero e insultando gravemente al rey. Se desconoce de momento la identidad de los autores. En Sevilla, un niño de 12 años resultó herido ayer por la noche por 3 impactos de bala. Los disparos se produjeron cuando trataba de abrir un coche estacionado en la vía pública. En clave internacional, la apertura del Consejo Interministerial de la Organización para la Unidad Africana, en Addis Abeba, ha estado marcada con un incidente entre delegados marroquíes y saharauis. Los primeros abandonaron la sala al percatarse de la presencia de una delegación de la República Saharaui. Y terminamos con deportes. Alrededor de 15.780 millones de personas seguirán a través de Eurovisión, el Campeonato Mundial de Fútbol que se celebrará en España. El repertorio. Qué épico, madre mía. Hay diferentes formas de concebir un disco en directo. Puede ser una vía para editar una suerte de grandes éxitos en formato concierto, como vehículo para revigorizar una carrera, por ejemplo. También para mostrar de lo que eres capaz sobre las tablas, alejándote de la pulcritud del estudio, o para contar una historia. Y este va a ser el caso del Rock and Ríos. Un relato social a través del amor, el humanismo, la marginalidad, la represión, las drogas, la utopía, con una paleta sonora que aglutina a las diferentes familias rockeras, desde el rock urbano al heavy metal o incluso el rock and roll clásico. Ya lo he dicho antes, pero el repertorio se va a nutrir precisamente de los 3 últimos discos de Miguel, los viejos rockeros, Rock and Roll, Boomerang y Extraños. Eso sí, se han puesto una serie de reglas a la hora de elaborar este setlist. No tocar seguidos 2 temas nuevos, porque eso puede provocar que el público desconecte. No agrupar las canciones más viejas para que la energía no decaiga. Dosificar los momentos álgidos e intercalar baladas. Yo, de nuevo, en mi experiencia, te puedo asegurar que hacer un repertorio y que cuadre todo es un arte. He estado en muchos grupos y es como un rompecabezas que tienes que saber medir y leer muy bien. ¿Qué espera el público? ¿Qué espera la audiencia que va a verte? ¿Cómo podemos convertir este concierto en algo memorable? Aquí lo levantamos, aquí lo relajamos, aquí pedimos palmas. Es un trabajo que requiere de mucha reflexión y que al final es lo que puede provocar que ese concierto, ese espectáculo que vas a llevar adelante, sea bueno o no. Simplemente con el repertorio, con la elección ya no de las canciones, sino incluso del orden. Es lo que va a hacer que años después todavía lo recuerdes o no. Algo tan nimio como establecer ese orden, que ni siquiera hablo de las canciones que elijas, del orden. En el caso del Rock and Ríos,
A todo esto se va a sumar un inconveniente más, porque la elección de ese repertorio, de esas canciones, de esos temas, no solo se va a definir a través de criterios artísticos, sino que también habrá que tener en cuenta los requisitos técnicos. Porque el concierto se va a registrar en cintas de 2 pulgadas que duran 20 minutos cada una. Y eso obliga a medir el minutaje de las canciones para saber cuándo se puede llevar a cabo el reemplazo de esas cintas, sin que se interrumpa ninguna canción. Básicamente hay que sacar la calculadora porque no conviene esperar tampoco hasta el final, hasta que la cinta se consuma, por si acaso. Es demasiado arriesgado, por lo que cuando llegue más o menos a los 16 minutos, habrá que sustituirlas. Así que además de todas las reglas que acabo de mencionar, ese repertorio, ese setlist, se va a construir teniendo esto en mente. Aquí tiene que hablar Miguel, aquí se presenta la banda, aquí ponemos un vídeo y hacemos ese cambio. La idea es que el resultado final, lo que llega a las tiendas, sea un disco doble de 20 minutos por cara. Obviamente se va a tocar más tiempo, no solo esos 80 minutos, pero así se podrá elegir el mejor material e incluso sacrificar alguna canción si hace falta. Miguel será avisado desde el camión cuando pueda introducir la canción en cuanto el cambio de cinta se haya efectuado, y por el camino se quedarán algunas piezas, presentaciones, algún discurso de Miguel. La técnica es así. Para darle más color al set se han compuesto 4 canciones nuevas, 3 de ellas bajo ese prisma rockero que gobierna el show. Y esto abre un debate muy interesante porque a la hora de grabar un disco en directo se intenta que el público sea un miembro más del grupo. Se pretende captar esa vibración, y estrenar una canción puede hacer que esa intensidad, esa energía decaiga, porque tú estás disfrutando de canciones que conoces, canciones que seguramente sean hasta tus favoritas, y de repente aparece algo que no has escuchado. Y es un riesgo, pero es un riesgo que, bajo mi punto de vista, enriquece mucho un show, sobre todo si se va a grabar. Por diferentes motivos. En primer lugar, es una forma de plasmar el tiempo, el momento, el estado en el que se encuentra una banda, ya no sobre las tablas, sino también a nivel compositivo. Lo he traído antes cuando estaba comentando precisamente esto. Frank Zappa, Madre mía, hoy va a reventar el zapámetro. ya van unas cuantas, grababa los discos en directo mezclando canciones nuevas con conocidas y luego extraía esos temas, les añadía aderezos en estudio y de ahí salían los discos nuevos. Es decir, aprovechaba las giras para hacer discos en estudio. Por ese motivo tiene la producción tan gargantuesca que tiene. Porque es que no había momento para el descanso. Igual en el mismo año salían 3 álbumes. Y con eso es imposible competir. Hay un especial donde hablo de esto, por cierto. Un especial dedicado a Frank Zappa for Dummies. Por si tenéis curiosidad, que lo tenéis todo ahí. Al mismo tiempo, además de esto que estoy comentando de Zappa, lo de que sea un disco que traiga algo novedoso, al incluir composiciones nuevas, puedes editar singles de este concierto. ¿Qué es lo que va a suceder con el Rock and Ríos? ¿Y qué narices? Es que si no, al final esto es una especie de grandes éxitos con público de fondo. Y a mí personalmente eso no me gusta. No le gusta. Para mí el hecho de que haya algo nuevo es esa guinda del pastel que me gusta de los discos en directo. Vamos con esas canciones. Antes de comenzar los ensayos, Tato Gómez pasa unos días en casa de Miguel, pues un poco planificando lo que va a ser todo este concierto. Y durante un desayuno, el granadino le comenta la envidia que le producen esas bandas extranjeras que tienen temas que dan la bienvenida a un show. Esas canciones que agradecen al público la deferencia de asistir a un concierto, de elegir a un artista o a una banda para que les acompañe durante las próximas horas. Porque es ese público el que permite que se puedan subir al escenario. Y le gustaría tener un tema así y estrenarlo en el Rock and Ríos. Esa noche, Tato Gómez se sienta al piano y, como por arte de magia, da con 4 acordes que servirán de colchón para la palabra bienvenidos. Hay 2 posibles versiones. Yo he encontrado esta en todos los lados, pero yo escucho esta. Lo primero que piensa Tato es, cuando escuche esto, Times Value, lo va a flipar, porque le gustan estas cosas así enrevesadas, armónicamente complejas, y seguro que le va a gustar esto. A partir de ahí, a partir de esta idea primigenia del bienvenido, a partir de esto, el tema comienza a tomar forma. Mientras Gómez prepara la música, Miguel escribe la letra.
y le sale de un tirón, lo que provoca desconfianza, porque dice, algo tan rápido no puede ser bueno, y lo va a ser, sin duda lo va a ser. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Buenísima. Cuando muestran la canción en el local de ensayo, la banda flipa, incluido Thijs Van Dier. Y esta será la que abra el concierto, la que dé la bienvenida a la gente que va a acercarse a ese pabellón. Curiosamente va a ser la última en componerse. Y echando un vistazo a la letra, más allá de estas primeras estrofas que acabo de leerte, no deja de ser una recapitulación de los mejores momentos de su carrera, desde su llegada a Madrid con 16 años, la actuación del Circo Price, todo está ahí. La semana del 29 de mayo de 1982, ya con el disco editado, se convertirá en el número 1 de los 40 principales. El siguiente estreno será Generación Límite, música compuesta por el guitarrista Javier Vargas con letra de Xaime Noguerol y Miguel. Rock duro, básicamente. Flores y paz de fantasía de Katmandú, espejismo de un verano, en White no estabas tú. Rockets y mods, postes de Che y discos de los Stones. La gente joven iba a cambiar iluminada por el amor. Se monta en 3-4 noches en casa de Miguel Ríos y además tiene un trasfondo muy llamativo este tema, porque la generación de Miguel había creído en la utopía. En los años 60 era lo que primaba. Con los 70 ya comenzó la desesperanza y en los 80, pues os podéis imaginar, con la llegada de Reagan, de Margaret Thatcher, de toda esta gente, había una sensación distópica importante. Incluso hace 2 años murió Lennon, también ha muerto Bonham, también ha muerto Bon Scott. Es como que están cayendo todos esos ídolos que habían colmado los años 60 y sobre todo los 70. Aún así, la letra de la canción, a pesar de esta generación límite, esta generación desesperanzada, se abre también un poco a la esperanza, sobre todo con los jóvenes, porque un cambio es posible. Vosotros, la juventud, tenéis un abismo de incertidumbre ante vosotros, pero hay que luchar, porque un cambio es posible. Es una letra larga, que si no conoces o no has escuchado nunca este tema, yo te animo a que la leas porque es compleja, es referencial, y eso va a complicar el hecho de tener que memorizarla, que es algo que a veces dejamos de lado, pero cuando tienes muchas canciones tienes que recordar muchas letras. En su versión original había un momento en el que se decía en la letra: pero en este país el hada apenas llegó, grises palos, carreras, los militares no bailaban rock. Cuando la discográfica leyó o escuchó lo de los militares no bailaban rock, según estaban las cosas, dijeron, oye, quitadme eso de los militares porque igual quitadlo mejor. Y finalmente se utilizó bien pensantes. Pero en este país el hada apenas llegó, grises palos, que yo creo que es una referencia bastante clara, carreras, todavía más clara, los bien pensantes no bailaban rock. Pero vaya, que creo que estaba todo bastante claro. La tercera canción es Reina de la Noche, firmada por Salvador Domínguez y letra de Miguel Ríos. Es una balada, un medio tiempo de rock duro, un ritmo pesado. Reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal. La reina de la noche es la muerte. Dice eso de te intenté convencer escondiendo el tiempo. Y relata, salvando las distancias y los simbolismos, cómo le gustaría morir a Miguel, que es el protagonista de la historia. Cómo le pide a esa reina de la noche que cuando pase a buscarlo no se cebe con él. Lo de reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal. Reina de la noche, si me tienes que llevar, hazte lo legal. Es decir, pórtate bien. Dentro de lo que cabe, al menos hazlo bien. Y terminamos con el blues del autobús, que tiene bastante historia, un tema que se compuso en casa de Miguel y que se terminó en la sala de ensayo de Polygram. La melodía de la estrofa: cada día despierto en distinta habitación. Eso es de Carlos Narea. El puente, dormimos poco y mal, quemando la salud, de Tato Gómez. Aunque por puente también se puede entender lo de si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar.
Y el estribillo de Miguel Ríos, lo de Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Con estos trocitos que he cantado, creo que es bastante claro que narra el día a día de un músico en la carretera. Una carretera de las de aquella época, que ya había segado la vida de muchos músicos, Nino Bravo, de Cecilia, de Bruno Lomas, de Manolo Caracol, y que años más tarde acabaría con la vida de Tino Casal, de Jesús de la Rosa, de Juan Camacho o de Alberto Madrid. Ese músico, ese trabajador que recorría España entera, a veces en condiciones indignas, lamentables, y que sobrevivía tocando donde podía y como podía. Y la canción también es un retrato de esa nostalgia por regresar a casa cuando llevas semanas fuera de ella, de hablar con los tuyos, de escuchar su voz, en un momento en el que no había móviles, no existían, en el que no podías preguntar por WhatsApp, oye, ¿qué has desayunado? Croquetas. Y quiero que empatices con esto porque cada día estás en un sitio diferente, con sus problemas, con sus tensiones, con un equipo que siempre es el mismo, pero como dice la canción, nunca suena igual, acostándote tarde, mal durmiendo en un autobús, que difiere mucho de las comodidades actuales que tienen ese tipo de vehículos acondicionados para que puedan viajar los grupos. Yo he visto alguna foto de la gira y eran literas enganchadas al suelo, algo parecido a la escena del autobús del prisionero de Azkaban de Cuarón, de Harry Potter. Es increíble que pudieran viajar así. Y no me duelen prendas en reconocer que la vida del músico está muy idealizada. También depende de tu estatus, ¿eh? A más estatus, más comodidades, pero te puedo asegurar que no es una vida sencilla, ni mucho menos. Porque las luces, las masas enfervorizadas que cantan tus canciones, que te elogian como si fueras casi una deidad, eso está muy bien. Pero cuando los focos se apagan, cuando el sudor se seca, cuando regresas al silencio de la vida diaria, cuando tienes que cargar todos los instrumentos en la furgoneta y hacerte 500 kilómetros de vuelta, después de tantas horas de ensayo, igual no resulta tan atractivo. Hasta se puede volver un poco agridulce. Bueno. A Valier se le ocurre una introducción para el tema, que es ese piano que suena al principio. Además tocará un solo de flauta, muy bonito, por cierto. Pero a pesar de que todo esto suena casi idílico, te estoy hablando de la temática, de esta introducción de piano, Eléctrico, de diferentes cosas, Miguel tiene muy claro lo que va a contar, pero tiene un problema, porque no sabe cómo. Todos han aportado melodías, la canción ha tomado forma, pero no sabe cómo atajar la letra, cómo terminarla. Según relata, esto es flipante, 3 o 4 días antes del concierto, se encuentra contra las cuerdas, porque la canción todavía no está completa, y llama a la tabla de salvación, también conocido como Víctor Manuel San José. Y le dice, Víctor, tío, mira, estoy aquí atrancado con esta letra. Sí. Yo me paso el día ensayando y no tengo tiempo para acabarla, así que, oye, Ya. yo solo tengo el estribillo. Vivo en la carretera, tengo solo eso. Pásamela. Y cuando se la envía de vuelta a Víctor Manuel, Miguel Ríos dice, pero que la has escrito entera. Pero qué maravilla es esta. Víctor Manuel, además, que en ese momento estaba en una etapa dulce de su carrera, porque hace 3 años editó Soy un corazón tendido al sol, donde venía la exitosa Solo pienso en ti. Se da la curiosidad de que el 20 de febrero de 1982 aparecerán los dos en el programa Aplauso, en una sección en la que un artista tiene que cantar los temas del otro. Mira que he buscado el documento, pero no lo he encontrado. Y finalmente este tema no solo se cantó como lo escribió Víctor Manuel y como lo compusieron el resto de miembros, incluidos el propio Miguel Ríos, sino que llegaría en la semana del 9 de octubre a número 1 de los 40 principales. Y aprovecho aquí para hacer un poco de spam, porque seguramente en diferentes plataformas lo tengáis. En iVoox sé que están. Tenéis disponibles las colaboraciones que hice el año pasado, en 2025, en el A Vivir, que son 2 días, versión veraniega con Lourdes Lancho. Y en esas colaboraciones hablo precisamente de los números 1 de los 40 principales. Así como curiosidad, los tenéis ahí y podéis escucharlos porque quedaron bastante bien. Estos son los temas nuevos, pero también se van a tocar temas antiguos. Y cuando hablo de temas antiguos no me refiero a los de los 3 discos que acaba de editar Miguel Ríos, sino todavía más inveterados. Vaya. Y es algo que en principio a Miguel no le hace mucha gracia, porque no le apetece regresar a esas canciones antiguas. A pesar de eso,
por presiones de diferentes miembros de la banda, se escogen 2 temas. En primer lugar, El Río, aunque Miguel sea reacio, Tato Gómez le dice: oye, este fue el primer tema que escuché tuyo cuando vivía en Santiago de Chile con 15 años y yo creo que hay que tocarlo, es uno de tus temas más conocidos, uno de tus clásicos, El Río. Ay, Miguel, hay que tocarlo. Además, si esta aventura bebe del deseo de celebrar tu 20 aniversario, pues oye, pertenece a ese aniversario. Vamos, digo yo, ¿no? El Río, compuesto además por Fernando Arbex, que había sido batería de Los Brincos y que llegó al número 3 en la lista de éxitos de ese año, de 1968. Año en el que, por cierto, España llevó el La 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 a Eurovisión. La presencia va a ser sobre todo simbólica, ni siquiera se va a tocar entera, pero va a funcionar como una introducción a Santa Lucía. Esa comunión entre el pasado y el presente de Miguel. Por eso se quitan las estrofas, se rejuvenece, se cambia el arreglo, ahora es más funky, y digamos que se refresca un poco la sonoridad de antaño, esa sonoridad de finales de los 60, principios de los 70. La otra canción que ha pasado el filtro es El Himno de la Alegría, posiblemente el tema más conocido de Miguel. Nos remontamos 12 años atrás, porque es cuando Miguel conoce a Waldo de los Ríos y al productor Rafael Trabuchelli, es cuando ficha por Hispavox. Y Waldo de los Ríos está barajando la posibilidad de convertir un fragmento del 4º y último movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven en una canción con letra. Y elige a Miguel. 7 millones de copias vendidas en todo el mundo. Número 1 en muchos países bajo el título A Song of Joy, interpretada en inglés además. Siempre ha sido un tema difícil de llevar al directo porque no cuentas con la orquesta original que respalde el arreglo. En conciertos de rock y amor hace 10 años se tocaba en el repertorio en versión minimalista con un órgano y como puente al tema Unidos, pero tiene que sonar en este Rock and Ríos. Aquí no hay dudas. Le debe mucho a esta canción, pero se decide darle una vuelta, llevarla al rock, como hizo Rainbow en su disco del año pasado, Difficult to Cure, con una instrumental basada en la 9ª Sinfonía de Beethoven. Que se llama igual, Difficult to Cure. Esta es la de Rainbow. Y en esta ocasión Tato le pide una intro a Thijs van Lier, muy Silvia, muy Focus 2. Se llamará Homenaje a Miguel y será el tributo de la banda, del grupo, por sus 20 años como cantante. Finalmente se incluye un tema más que pertenece a una etapa anterior, que es al Andalus, del álbum homónimo de 1977. Aquí esto ya es más cercano a la época actual, a este 1982. Forma parte de esa corriente de rock andaluz que profesaban también bandas como Triana, como Alameda o Guadalquivir. De hecho, los que grabaron la canción originalmente fueron los propios Guadalquivir, que acompañarían después a Miguel durante la gira de La Noche Roja, que mencionaba antes, y sobre todo va a servir para interactuar con el público. El resto de canciones, lo repito ya por 18ª vez, serán de sus últimos 3 discos, aunque va a haber una excepción, o varias, dependiendo de cómo lo veas. Muy bien. Como ha hecho en anteriores ocasiones, Miguel quiere hacer un medley, un popurrí, un homenaje a los grupos de rock español que está escuchando en ese momento. Siente que temas como vamos a tocar un rock and roll a la Plaza del Pueblo lo debería haber escrito él mismo, porque es lo que lleva haciendo los últimos 20 años, tocar en plazas de pueblo. Lo mismo sucede con Maneras de Vivir de Leño, con el Mueve tus caderas de Burning, con Mis amigos dónde estarán de Topo o Sábado a la noche del argentino Morris. Son composiciones que le gustan y que quiere tocar, no solo como un reconocimiento hacia ellos, hacia esas bandas, sino también como una muestra de lo que esos grupos están haciendo por el rock. Una forma de apoyar a sus hermanos, que en muchos casos están incluso invisibilizados, simplemente por haber elegido ese género. Un acto de justicia poética y que no se me olvide, puede generar buenas regalías a nivel de derechos. El mismo Rosendo, en esa entrevista que te comentaba antes, afirmará que Leño generó más derechos de autor por ese homenaje de Miguel en el Rock and Ríos que por todos los discos de Leño juntos.
Dentro de ese popurrí también se incluyen temas de Miguel Ríos, Rockero de Noche, El Laberinto, Lúa Lúa Lúa, que es el nombre de la hija de Miguel, y una improvisación, un juego con el público llamado La Vasca Vacila, que es otra cosa maravillosa que tiene este álbum, el lenguaje que usa Miguel, que es de principios de los 80, y que nos puede hacer recordar términos en desuso, pero que en aquellos años eran muy comunes. Lo de las calas, lo de coger en bragas, lo de guay del Paraguay, lo de la vasca. Gusta mucho, es muy curioso volver otra vez a esa época. Aunque yo era un bebé prácticamente y no me acuerdo, pero es bonito regresar a eso porque son cosas que incluso en los 80 todavía se conservaban. O sea, yo las escucho y sé a qué se refiere. Más años que un bosque tiene usted. Finalmente, a proposición de Tato Gómez, se va a tocar un solo de batería o de baterías, el 7º día de ensayo, recordemos que fueron 9, mientras todos bajan a tomarse un café en la cafetería de ese complejo en el que estaban ensayando. Mario Argandoña y Sergio Castillo se ponen a trabajar en ello y se llamará Salida número 3. Los ensayos avanzan, los días pasan, parece que todo funciona y que todo el mundo está contento, y así llegamos al 3 de marzo. Último día de ensayo en el que se pulen algunos detalles, algunos finales, se definen los tempos de cada canción y se dicta todo para sentencia. Mañana miércoles 4 de marzo vendrán los camiones a recoger de la sala todos los cachivaches, instrumentos, amplificadores, teclados, baterías, y todo ello será llevado al pabellón. Y así, la magia del Rock and Ríos por fin se hará realidad. La luz de la sala de ensayo se apaga. Vámonos a descansar, que mañana tenemos lío. Vamos con las noticias de este 4 de marzo. El abogado de Tejero trata de probar la implicación de miembros del CSIC en el intento de golpe de Estado. El secretario general del PSOE, Felipe González, manifestó ayer que, aunque en el mundo empresarial existe una mayor inclinación hacia formas de gobierno de centro-derecha y de derecha, están interesados en saber lo que piensan del Partido Socialista por si obtiene la victoria en las próximas elecciones. El Consejo de Ministros aprobó ayer que no se venda tabaco a menores de 16 años y a partir de hoy se exigirá que las cajetillas incluyan el texto: la Dirección General de la Salud Pública advierte que el uso de tabaco puede ser perjudicial para la salud. 3 recientes sentencias del Supremo confirman las condenas de 10 personas por aborto. Y en clave internacional tenemos 2 noticias. En primer lugar, 10 de los 15 países de la OTAN han completado o iniciado la ratificación de la adhesión de España. Y, por primera vez en la historia de Israel, un jefe de Estado extranjero, el presidente francés François Mitterrand, ha hablado del derecho a la existencia de un Estado palestino ante los miembros del gobierno y del legislativo israelí reunidos en el Parlamento. El primer ministro israelí se sintió indispuesto repentinamente anoche durante la cena ofrecida a Mitterrand. El jueves 4 de marzo comienza el montaje desde primeras horas. Racks, cajones, torres de luz, cuñas. Incluso ya está por ahí la unidad móvil que va a grabar en vídeo el concierto. El puesto de mando se coloca en el pasillo de uno de los fondos del pabellón. La verdad es que no hay mucho sitio. Se prevé lleno total. Incluso puede que un poco por encima, que era otra cosa que también se hacía en la época, lo de caben 5.000, a ver si podemos meter 6.000. No es seguro. ¿Qué va a pasar? ¿Que muere gente? ¿Qué más da? Somos muchos. Estuve leyendo sobre las condiciones en las que tuvieron que montar todo el aparataje para grabar en vídeo, no el audio, porque el audio va dentro del camión, pero el vídeo, para luego emitirlo por televisión española, cómo montaron todo eso y se hizo con una tabla y poniendo las cosas encima, con 2 sillas, o sea, tremendo. Ahí se van a instalar los mezcladores y todavía no está la banda, obviamente, pero sí comienzan las pruebas, comienzan a analizar los tiros de cámara, los ángulos, cómo se va a realizar. Somatizando en este día 4, la víspera del primer concierto, del concierto del día 5, a Miguel le ha empezado a doler la garganta. Tato se lo lleva para hacer meditación y parece que se debe más a la tensión, por lo que está por venir, que realmente a que se esté poniendo malo. Así que el día 4 concluye, está todo montado y preparado para que el Rock and Ríos por fin suene dentro de ese pabellón del Real Madrid. 5 de marzo de 1982. Por fin el día ha llegado. Y retornamos al inicio de este episodio, a esos nervios, porque la unidad móvil que viene desde Inglaterra todavía no ha llegado. Se ha retrasado un día
y ha descabalado todo el planning, porque la idea era trabajar con tiempo, un día antes de la fecha de grabación, para poder realizar las pruebas pertinentes, asegurar todo con calma. Pero eso no va a ser posible, porque el camión todavía no está aquí. Ahora mismo ni siquiera se sabe si se va a poder grabar esta primera fecha. Si eso sucede, significaría que habrá que jugárselo todo a una única carta, al concierto de mañana. Y sin camión no hay grabación. Y sin grabación, todo el presupuesto del concierto se desmorona. ¿Dónde está el Mobile One? ¿Acaso se ha evaporado? ¿Qué está pasando? En ese momento cogemos la cámara que está filmando a Miguel y a todo su equipo con cara de preocupación, ansiedad y angustia, todas las sensaciones negativas que se te ocurran, y vamos a alejarnos de ese lugar, de ese pabellón. Sobrevolemos el cielo de Madrid. Separémonos. Alejémonos más todavía hasta poder ver el mapa de España. Y ahora vamos a poner nuestro foco en la aduana de Irún. Allí, un camión Ford matrícula HGA 261T lleva retenido un día. Parece que hay un problema burocrático relacionado con los papeles de importación y hasta que no se solucione, no podrá cruzar la frontera. Se intenta negociar, se intenta hablar de alguna forma, llegar a un acuerdo, pero las fuerzas del orden son claras. Sin la autorización pertinente, el vehículo no puede entrar en territorio español. Así que los técnicos no saben ni qué hacer, hay incertidumbre. Igual como mínimo deberían haber llamado a alguien. Pero bueno, tampoco vamos a acusar a esta gente que bastante tenía con lo que tenía, que estaban ahí parados en mitad de la nada. Hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Esto de que están en Irún no lo saben desde el otro lado, no tienen conocimiento. Así que, claro, en este momento dicen, ¿por qué no recorremos el camino por el que tiene que venir el camión a ver si nos lo encontramos en algún punto? Porque igual está, yo qué sé, será fastidiado el motor, lo que sea. Vamos a intentar ver si está en algún sitio. En este caso, el director de Polydor, Carlos Pinto, coge su coche y se adentra en la A1, que es la carretera que conecta Madrid con el norte de España, para ver si se topa con algún camión. La idea es utilizar las mismas carreteras estipuladas para el estudio móvil, y si hace falta llegar a la frontera, pues se llega a la frontera. Y si hay que atravesarla, se atraviesa también. Pero a ver dónde está el puñetero camión. Y de repente, un vehículo que circula en carril contrario llama su atención. Es un enorme camión Ford, del que no puede ver claramente la matrícula, aunque te la puedo decir yo que es la famosa ya HGA 261T, y dice, ostras, que eso tiene pinta de ser el Mobile One. Hasta que no encuentre un cambio de sentido no voy a poder alcanzarlo y preguntar qué narices ha pasado. Y después tendré que llamar a la gente que está en Madrid, a la gente que está en el pabellón esperando, por lo menos para tranquilizarlos y decirles, oye, que va para allá. Tarde, pero va para allá. Tenemos camión, hay esperanza. Hay esperanza. La unidad móvil entra en Madrid a eso de las 6 de la tarde. Hago el recordatorio, pero el concierto empieza a las 10. Llega con el tiempo muy justo porque no es simplemente sonorizar, sino que hay que conectar muchas cosas. Es complicado. A esa misma hora está la banda probando sonido. Ya han recibido la noticia. Todos simulan normalidad, pero obviamente la situación no es nada normal porque la angustia acumulada durante el día pues se va a notar en el concierto. El camión se instala en el exterior y se prueba el equipo a toda velocidad. Narea no va a poder dedicarle el tiempo necesario a estudiar el aparataje. Las cosas se complican cada vez más. Todo el mundo tiene la sensación de que hoy no va a ser el día. Nada está saliendo bien, pero aún así, después de un gran esfuerzo, todo queda conectado y funcionando para poder registrar el concierto. Es viernes 5 de marzo de 1982. Hoy no hemos superado los 12 grados. Y a las 9 de la noche, que es cuando miles de personas comienzan a hormiguear alrededor de las puertas del pabellón, la temperatura es incluso inferior. Algunos vienen desde el metro de Plaza Castilla. En este momento la parada de Begoña todavía no se ha inaugurado, que seguramente era la más cercana. Y me gusta mucho cómo cuenta Josemi todo esto porque habla de un componente litúrgico. Y es la realidad, es cómo se vive el rock en este momento, en 1982. Es eso de que la música nos ayuda a canalizar la insatisfacción que nos arroja la realidad diaria. Nos ayuda a escapar de lo convencional. Y lo que va a suceder aquí, esta noche en este pabellón, va a ser algo mágico. Se han vendido todas las entradas para los 2 días y se han expedido 500 pases extra, que por supuesto se agotan muy rápido. En el interior acaban entrando 7.000 personas en vez de las 5.000 estipuladas. Como decía antes, es lo normal en esta época. No existe mucho control, y menos aún en conciertos. Las edades fluctúan entre los 14 y los 50 años, seguramente había gente de 60, incluso de 70.
Pero son varias generaciones de hijos del rock and roll que se dan cita al calor de Miguel. Gente encuerada, algunas coreanas verdes y azules, jerseys, corbatas, chupas vaqueras, tejanos. Una amalgama de moda, de color, que ejemplifica muy bien lo heterogéneo de ese público. Un público unido bajo una misma intención: recordar esta noche para siempre. El concierto da inicio, hay gente subida hasta en los marcadores, que es una locura. El ambiente es asfixiante, hay una mezcla de sudor, de tabaco, de porro, de perfumes de todo Jaez. Y cuando concluye, nadie está satisfecho. Ha sido imposible no dejarse llevar por todas las circunstancias que los han acompañado durante todo el día. Algunas canciones las han tocado más rápidas, otras han sonado alambicadas. Valier lo tiene claro, y es tajante. Ha sido un desastre. Ni siquiera se ha podido grabar el concierto entero. Sí se han podido probar cosas, testear envíos, ver si todas las matemáticas realizadas para el cambio de cintas funcionan. Y sí, afortunadamente, las medidas son correctas. Esto ha sido una especie de ensayo en directo. Un ensayo con público. Pero todo queda para mañana. Mañana será el día. 10 años antes, Miguel había grabado ese directo llamado Conciertos de Rock y Amor en el viejo Monumental Cinema en Madrid, durante 3 días de abril, y en ese momento pudo elegir material entre esos 3 conciertos. Esta vez no va a ser posible. Y mañana es día 6. Y lo que sucedió allí, lo que sucedió en el proceso de mezcla, en la tremenda gira que tuvo lugar después, te lo contaré en el siguiente episodio. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de este viaje. Todavía nos queda aventura, todavía nos queda narrar ese concierto y contar todo lo que sucedió después, que te aseguro que es increíble. Y nos vemos en la siguiente entrega. Únete al Patreon. Yo soy Sergio, gracias por escuchar El Descampado y te espero en ese segundo episodio dedicado a este maravilloso Rock and Ríos de Miguel Ríos. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Mira, pobrecito, cómo sufre, de verdad, cómo sufre. Madre mía. 80 canciones, es que son muchísimas, ¿eh? Son muchas, sí, son muchas, sí. Le voy a tirar unos cacahuetes a ver qué hace. La verdad es que a mí me gusta hacer esto, no me quejo. Oye, que no lo he dicho, pero tengo un proyecto nuevo con Marieta Pubel. Tren con destino Smorling. Es comedia, es un podcast de improedición, improvisación y también edición. Todo con sonido, no hay vídeo. Y échale un ojo a ver si te gusta. Es de comedia, ¿eh? No esperes divulgación ni nada parecido a esto. A ver si te gusta.